Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de CLB Conociendo la Verdad. Mi nombre es Fernando y estoy muy contento de poder participar con ustedes en estos pequeños relatos que compartimos semana a semana para contarles distintas cosas que están pasando a nivel mundial. El nuevo orden mundial sigue avanzando y esta semana tenemos noticias respecto a algo muy importante. El Vaticano da el inicio a la religión mundial del Anticristo. Vamos a partir señalando lo siguiente. Apocalipsis de forma muy clara describe el sistema católico en los capítulos 17 y 18. Y dice así: el Vaticano se sienta sobre 7 colinas y Dios lo llama la Madre de las Rameras, un sistema pagano de adoración que tiene control en todo el mundo. Esta ramera gobernará por un corto periodo de tiempo sobre los reyes, los poderosos y todos los moradores de la tierra. Esta tendrá a su cargo la única religión mundial durante el tiempo de la Gran Tribulación. Es interesante observar que el Vaticano representa a 1.000 millones de católicos de todo el mundo y el Islam 1.000 millones de musulmanes. Y hoy han comenzado a unir fuerzas. El periódico Al Arabiya lo informó así el viernes 6. Por primera vez en la historia, las oraciones islámicas y las lecturas del Corán se escucharán en el Vaticano el domingo, en un movimiento estratégico del Papa Francisco para marcar el comienzo de la paz entre israelíes y palestinos. Los funcionarios de la Santa Sede dijeron que las oraciones serían una pausa en la política y no tenían ninguna finalidad política, sino la de reavivar el deseo de paz entre israelíes y palestinos. Acá hay que aclarar algo. En la profecía, el Papa no es el anticristo, el Papa es el falso profeta. El trabajo del falso profeta es el de controlar una religión mundial, y el trabajo del anticristo es de crear y controlar un gobierno mundial. Si el Papa Francisco continúa en este camino, y parece no haber razón como para no continuar, se trataría ni más ni menos que del falso profeta del Apocalipsis. Esto quiere decir, la llegada del anticristo es el siguiente paso. Un tratado de paz de 7 años está a punto de ser elaborado y firmado por todas las partes interesadas. Este es el objetivo del cual Bergoglio, el Papa Francisco, está trabajando. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos aún, pero esto es lo más cercano a ese tratado de paz en los últimos 2000 años, cuando fue descrito en las profecías. En el Vaticano, cuando daban las 18 horas del domingo, el líder católico y el principal representante de la religión musulmana han participado en un servicio de adoración en el lugar que la Biblia señala como la Madre de las Rameras. Todos ellos dicen querer paz a cualquier precio, una paz que llegará, pero será una falsa paz, administrada por un falso Mesías. Será el tiempo de la angustia para Jacob. La segunda parte de este podcast tiene que ver con esta misma información y el nacimiento de una nueva religión mundial. Nace el Islam. Vamos a citar a la Biblia como un elemento contundente respecto a esta situación. Y señala lo siguiente: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje bíblico nos permite comprender lo que puede esconder esta religión mundial, un gran engaño que busca confundir y destruir el cristianismo como se le conoce. Pero, ¿qué es el Islam? El Islam trata de enfocarse en una conexión entre la Biblia y el Corán. Es un intento de mezclar estas 3 religiones, la unificación del cristianismo, el judaísmo y el mundo musulmán. El Islam mismo se ha convertido en una suerte de nueva religión. Algunas iglesias se han unido a otras, colocando el Corán junto a la Biblia en los bancos de la iglesia. Luego se hace una lectura de ambos libros, reconociendo a ambos como libros santos. Esto, queridos amigos, no es nuevo, ya que tiene algunas décadas gestándose. Esta extraña y oscura propuesta luciferiana comenzó en Nigeria, allá por la década de 1980. Shamsuddin Saka, un pastor evangélico en Lagos, comenzó en sus servicios
a colocar aquellos elementos del Islam que tuvieran coincidencia con el cristianismo. Desde ese momento, es normal que los servicios de la iglesia de Saqqara se empiecen con un rezo del Corán. En este momento, el Islam es un pequeño movimiento iniciado por este pastor en Nigeria, pero necesitamos tener conciencia de los intentos de quienes quieren pretender sincronizar las doctrinas contrarias. Mientras que existen áreas permitidas de desacuerdos dentro de los círculos cristianos, el Islam niega lo que es fundamental en la fe. Por lo tanto, los que se llaman cristianos no pueden ver al Islam como un camino válido para llegar al Dios revelado en la Biblia. Como pueden notar, amigos míos, el Islam es nada más y nada menos que un intento de sincretizar el cristianismo con el Islam. El concepto esencial que usa de base el Islam es el que expresa que el cristianismo y el Islam son compatibles. Sus adeptos aseguran que se puede ser un cristiano y un musulmán al mismo tiempo. El Islam no es una religión real de sí mismo, sino una difuminación de las diferencias y distinciones entre el cristianismo y el Islam. Los defensores del Islam basan sus hechos en cómo Yeshua es mencionado 25 veces en el Corán, o que el cristianismo y el Islam tienen enseñanzas similares en la moral y en la ética. Los que lo promueven dicen que es posible hacer que los dos lineamientos se toquen y se besen. Y como señalamos al inicio de este podcast, esto ya está dando frutos. En el Vaticano se celebró el primer culto religioso del Islam. Al terminar el nuevo culto, se sembró un árbol en señal de unidad y de un nuevo nacimiento en ambas religiones, cumpliéndose proféticamente lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 17 y 18, donde se menciona a una sola religión a nivel mundial. Vamos a reiterar la frase que dijimos al inicio de este podcast. El Vaticano se sienta sobre 7 colinas y Dios la llama la Madre de las Rameras, un sistema pagano de adoración que tiene lugar en todo el mundo. Esta ramera gobernará por un corto periodo de tiempo sobre los reyes, los poderosos y todos los moradores de la tierra. Esta tendrá a su cargo la única religión mundial durante el tiempo de la gran tribulación. Pero ojo, cuidado con los lobos vestidos de ovejas, ya que tenemos la impresión de que el Papa Francisco está transformando el cristianismo, llevándolo a este nuevo sistema de una religión única para todo el mundo. Este fue el podcast de CLB. Nos vemos en una próxima oportunidad, queridos amigos, acá en CLB, Conociendo la Verdad. El Islam, el gran engaño de la religión mundial única versus la unificación de la Iglesia de Cristo. Millones de cristianos caerán en la astuta trampa de la religión mundial única, por el bien de la paz. Cuando se presente, nuestros hermanos y hermanas que están bien protegidos en las iglesias recibirán el impacto de sus vidas. Dígale sí al Islam. De lo contrario, que se marchen decapitados. La estrategia de ventas, la paz para todos, la tolerancia en las calles, todo al gusto del cristianismo moderno. Solo que, este es un paquete engañoso, porque no en todas partes, donde se menciona a Cristo, también se contiene a Cristo. Cualquiera que piense que puede seguir viviendo las tradiciones cristianas en la libertad acostumbrada, se equivoca enormemente. Porque el Islam es un enemigo para todos y todo lo que no es el Islam. Jesucristo es Dios, pero no para los musulmanes, eso es lo que piensan. Una vez que se den cuenta, estarán aterrorizados, pero despertarán los cristianos modernos o simplemente se reirán. Hasta que eso suceda, nuestros derechos serán recortados muy sutilmente, nuestra juventud será reeducada, nuestro país puede ser inundado de vecinos con otra mentalidad, nuestros políticos serán cada vez más ricos y la policía y los tribunales cada vez más tontos. Se nos prohibirá hablar, las palabras de moda potenciales pueden caer bajo una ley de racismo y la práctica de los mandamientos de Dios se hará casi imposible, porque todo está siendo torcido y entregan una nueva interpretación. Ya no se puede confiar en la ciencia,
Las transmisiones televisivas solo sirven para adoctrinar o condicionar a las personas, por lo que lo único correcto es apagarlo. Todos los movimientos de nuestros gobiernos e iglesias solo servirán para implementar la agenda de la élite del mundo. Este es el gran engaño, porque la religión mundial única no tiene nada en común con el esfuerzo de Dios, Jesús Jehová, Señor de los ejércitos, nuestro Creador y Redentor, para unificar a todos los seres humanos bajo una sola cabeza, Jesús el Cristo y su doctrina. Y esto llevará finalmente a la marca de la bestia. Cualquiera que desafíe todo esto es candidato a la guillotina, sin ningún tipo de piedad. Ahora solo queda una pregunta: ¿por qué nadie está escuchando y prestando atención a las llamadas de advertencia? Todas las señales apuntan a una tormenta, incluso la tierra material tiembla y se dobla. Por favor, despierta y examina, observa y reza. Que las bendiciones del Señor te acompañen y protejan. Buenos días, bienvenidos a mi espacio. Si hablamos del nuevo orden mundial, que quizás está a aproximarse, quizás se instaure en el mundo ya muy pronto, hay que hablar también de la religión. Quizás se instaure muy pronto como una sola religión aceptada en el mundo. Hoy en día hay muchísimas religiones. Hoy en día vemos una falsa guerra en Oriente Medio, concretamente en Siria, impulsada por musulmanes, impulsada por la religión musulmana, el Islam. Quizás se instaure un solo gobierno, un solo ejército y también una sola moneda. ¿Y por qué no? Una sola religión. El Islam. ¿Qué es el Islam? Posiblemente el Islam sea la religión que se instaure tras el nuevo orden mundial. El Islam es un movimiento religioso que está cobrando muchísima fuerza en los Estados Unidos y en el mundo occidental. Pero no occidental, quizás hasta todo el mundo. Se basa en una mezcla de tradiciones y la adopción de los libros sagrados del cristianismo y del Islam. El Islam es un intento de unir el cristianismo con el Islam. Esto se inició en Nigeria en los años 1980. Las ideas islámicas se han extendido desde allí, desde esos años, a lo largo de gran parte del mundo. El concepto esencial del Islam es que el cristianismo y el Islam son compatibles, que uno puede ser un cristiano y un musulmán al mismo tiempo. Es interesante observar que el Vaticano representa más de 1.000 millones de católicos de todo el mundo, y el Islam más de 1.000 millones de musulmanes. Y parece ser que estas dos religiones ya han comenzado a unir fuerzas. El trabajo del falso profeta es de controlar una religión mundial, y el trabajo del anticristo es de crear y controlar un gobierno mundial. Lo más extraño es que el Papa Francisco siempre pide que oren por él. Nunca se cansa de pedirlo, que oren y oren por él. Quizás sea porque, no sé, quizás ya esté planeado de que al Papa Francisco le pase una tragedia. No lo sabemos, todo es especulación. Algo puede ocurrirle al Papa Francisco. Ojalá eso obviamente nunca pase. Pero lo que sí es cierto es que detrás del Vaticano hay poderes muy grandes que obligan al Papa a que haga ciertas cosas. No es conspiración, siempre se ha visto esto. O Papa Francisco está nos Emirados Árabes para uma visita histórica. O Papa Francisco se tornou o primeiro Papa a visitar a Península Arábica.
O Papa Francisco reuniu-se hoje com líderes políticos e religiosos dos Emirados Árabes Unidos. Em Abu Dhabi, Francisco e o grande imã de Al-Zahar, Ahmed Al-Tayeb, assinaram um documento sobre a fraternidade humana, uma declaração conjunta pela paz mundial e a convivência comum. Caças da Força Aérea sobrevoaram o local, lançando fumaça amarela e branca, as cores da bandeira do Vaticano, em sinal de boas-vindas. Uma festa digna das Arábias, com esquadrilha da fumaça nas cores da bandeira vaticana. Ainda que esta viagem a Abu Dhabi seja acompanhada pelo fantasma do Iêmen, onde a Arábia Saudita e os Emirados Árabes participam de uma guerra que mata não só com armas, mas com a fome, os líderes dos católicos e dos muçulmanos estão mais próximos. He entered the stadium to tens of thousands chanting his name. It was as if the Holy Spirit really was present among us. By inviting Pope Francis to the Arabian Peninsula, the UAE is hoping to send a message to the rest of the Arab world that religious tolerance and freedom is the future. It's a call to get on the right side of history. 130 mil pessoas aguardavam o Papa Francisco no estádio Sheikh Zayed, em Abu Dhabi. Na primeira visita de um pontífice a um país árabe, a grande presença de católicos surpreendeu. São cerca de 2 milhões de fiéis em toda a península, terra natal do Islã.